Bueno, terminó el partido, ya Argentina ganó 2-1 y tenemos la entrevista de hoy sobre un tema pero muy interesante. Ya estamos en contacto con Ana Fabiola Macchione, quien nos va a hablar sobre los efectos del alcohol en el embarazo. Fabiola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Matías, encantada. Buenas tardes, Fabiola. Bueno, primero preguntarte cómo viviste el partido y luego nos adentramos en el tema. Y ahí a los últimos minutos sufriendo, como siempre, con Argentina. Qué infarto, ¿no? Qué infarto el último. Qué infarto. Siempre. Bueno, un poco preguntarte y que le cuentes a la audiencia a qué te dedicás, qué investigás. Bien, mira, yo soy investigadora de CONICET y la línea que llevo adelante es estudiar los efectos que tiene el alcohol en la temprana ontogenia, es decir, durante el embarazo, cuando el bebé todavía está dentro del útero. Trabajamos con los efectos de dosis sociales a las que la gente comúnmente consume sin tener ninguna adicción asociada. Entonces queremos saber qué le genera al bebé que se está desarrollando esta exposición al alcohol, sobre todo sobre cómo respira. Sobre todo en la respiración. Ya antes de meterlo en la respiración, un poco para la gente que por ahí desconoce sobre el tema y no sabe o no piensa que el alcohol puede afectar al bebé en la panza. Esto claramente es cierto. Sí, el alcohol, como cualquier estímulo, ya sea positivo, beneficioso o negativo, todo lo que al bebé le llega adentro del útero, cuando está en la panza, genera un efecto, un impacto sobre el desarrollo de ese bebé, aunque sea positivo o negativo, la alimentación de la mamá, el estrés, la medicación, todo lo que el bebé recibe a través del líquido amniótico tiene un efecto sobre su desarrollo. Y obviamente entonces el alcohol que llega a través del líquido amniótico de manera directa cuando la mamá consume, o sea, los niveles de alcohol en sangre de la mamá son iguales a los niveles de alcohol que tiene el líquido amniótico. Eso también impacta sobre el desarrollo de ese bebé, sobre todo en lo referido al desarrollo del cerebro del bebé. Una pregunta, ¿existe una cantidad segura de alcohol? ¿Es necesario tomar mucho alcohol para ocasionarle un daño al feto durante el embarazo? ¿O tan solo algunos tragos ya pueden ocasionar un daño? Es muy interesante tu pregunta y te agradezco que la hagas porque socialmente creemos que la ingesta de alcohol negativa que debemos evitar es aquella asociada a la situación del vómito o de la pérdida de memoria. Claro. Sin embargo, en estos niveles estamos frente a un estado de intoxicación etílica, o sea, muy elevado consumo. En relación a las dosis seguras, o sea, tratamos de inducir o de concientizar a que las mamás no consuman nada de alcohol. No hay una dosis por debajo de la cual los estudios demuestran que no hay ningún efecto en el bebé. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos el consumo de alcohol durante el embarazo está prohibido, ¿sí? Las bebidas alcohólicas traen una simbología que indica la prohibición de consumo durante el embarazo, al igual que la nicotina con el tabaco, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, creemos que consumir un poquito puede no hacer nada, sin embargo, una ingesta social de la previa, vamos a llamar así, que se puede hacer sobre todo en madres jóvenes, ya tiene efectos sobre ese bebé. Así que lo ideal sería evitar el consumo. Exacto, tratar de evitar el consumo tanto de alcohol como de cigarrillos. Bueno, ¿qué diferencias hay también entre consumir alcohol cuando una mujer está gestando, es decir, está embarazada, comparado con el periodo de lactancia, cuando el bebé ya toma la teta? Y mira, la línea, digamos, general que podemos aplicar es que cuando el acceso o la experiencia con la droga es más temprana, o sea, dentro de lo que es el periodo del embarazo,
los efectos son más profundos porque el bebé está más inmaduro, ¿sí? Entonces, preservar sobre todo, no tomar alcohol durante la gestación, y en la lactancia se podría sugerir una cosa más relajada, pero siempre teniendo en cuenta que no hay dosis seguras ni durante el embarazo ni durante la lactancia. Los daños en el bebé, en cualquier situación, ¿son irreversibles? Y en realidad, como somos organismos vivos, nada es irreversible, todo el sistema nervioso es plástico, o sea que cualquier situación puede ser subsanada o puede haber otras variables que mejoren por ejemplo, una función cognitiva. Entonces, somos seres vivos, hasta mismo las enfermedades genéticas tienen un rango de afectación, no todas las personas con síndrome de Down tienen el mismo nivel de profundidad de la enfermedad. Entonces, con efectos de claves ambientales como es el alcohol, también podemos sugerir lo mismo. Hay formas de exposición mucho más agudas que desarrollan en el bebé, lo que llamamos el síndrome de alcohol fetal, donde el bebé ya nace con algunas características craneofaciales que lo caracterizan y nos hablan de una exposición muy elevada a la droga, ¿sí? Que en ese caso estaríamos frente a situaciones más complicadas de revertir. No quiero asustar, digamos, pero sí son situaciones más complicadas de revertir, y de allí bajamos a otros niveles de exposición donde no hay marcas craneofaciales, o sea, no llegamos a alteraciones morfológicas en ese bebé, pero sí con algunas diferencias en sus capacidades cognitivas, de aprendizaje, de ansiedad, por ejemplo, algunas cuestiones asociadas con el TDAH, que es el trastorno de hiperactividad de los niños. Puede haber un componente asociado a la exposición temprana al alcohol, ¿sí? Y también preguntarte, nombraste en un momento que afecta muchísimo la respiración. ¿Cómo afecta el consumo de alcohol por parte de la madre a la respiración del bebé recién nacido? El bebé, hasta aún antes de nacer, y así como en los individuos adultos, la exposición al alcohol disminuye la frecuencia respiratoria, o sea que frente a un estado de intoxicación etílica, respiramos más lento, vamos a decir así, que cuando no tenemos alcohol en sangre. En el bebé, aún adentro del útero, pasa lo mismo. Entonces un feto, aún antes de nacer, frente al estado de intoxicación de la madre, como dijimos que el alcohol llega de manera directa a través del líquido amniótico, va a respirar más lento, va a tener una depresión respiratoria, lo cual puede traer aparejados problemas en su oxigenación, obviamente, porque respirar más lento hace que la sangre también no se oxigene tan bien y entonces no llegue a los tejidos con los niveles óptimos de oxígeno. Pero no solo eso, sino que además el bebé dentro de la panza sabemos que aprende, es capaz de aprender a reconocer diferentes claves del ambiente que le van a servir para cuando al nacer reconocer a su mamá, por ejemplo. Entonces, aprende del olor de la madre, de la voz de la madre, y también aprende de claves contextuales como el olor de la droga, del alcohol, que están tan características. Justamente en un estudio que realizamos en asociación con la neonatología del Hospital Misericordia, observamos cómo bebés recién nacidos de pocas horas de vida, al solamente oler el olor del alcohol, cuando habían reconocido y aprendido de ese olor durante su gestación, o sea que sus mamás habían consumido, ellos frente al olor desencadenaban la depresión respiratoria como si estuvieran intoxicados. Wow. Entonces esto nos habla de la importancia de la prevención, porque, no es solo el contacto con la droga de manera directa, sino lo que el aprendizaje
con la droga deja. Sí, sí, ni hablar la importancia para el desarrollo a futuro de ese bebé en su vida cotidiana, ¿no? O sea, en su cotidianeidad, en actividades, no sé, por ejemplo, deportivas, teniendo un problema respiratorio, ¿cómo le puede afectar a un niño, a una niña? Sí, sí, y también cómo puede defenderse frente a situaciones estresógenas, Sí, como por ejemplo un momento de hipoxia, un momento de mala ventilación. La misma madurez en la frecuencia respiratoria del niño recién nacido, bueno, como ustedes saben, los bebés cuando nacen no respiran muy bien, muy establemente. Entonces, bueno, también un poco lo que estamos estudiando es eso, ¿no? ¿Qué efecto genera la preexposición a la droga cuando ha sido durante el embarazo sobre la maduración de la frecuencia respiratoria? te hago una pregunta, ¿cuál es el momento de hipoxia? En un momento lo nombraste, desconozco la terminación. Bien, un momento de hipoxia es un momento donde falta el oxígeno Ah, ahí en va, el bebé en sangre. ¿Sí? Por ejemplo, una vuelta de cordón durante el parto puede desencadenar una situación de hipoxia, claro. o una ventilación disminuida puede desencadenar hipoxia, o por ejemplo cuando duermen boca abajo, que empiezan a respirar su propio aire una vez ya nacidos, ¿no? Eso puede desencadenar que la concentración de oxígeno en sangre disminuya y entonces la oxigenación de los tejidos empieza a no ser la óptima. Información importantísima, ¿no? Para tener en cuenta. Y por último, para finalizar, ¿qué recomendaciones podrías brindarle, ofrecerle a las madres que están tanto embarazadas como gestando, como también en el momento de lactancia? La recomendación general, creo que no es solo yo, sino que en general las personas que nos dedicamos a esto es darles a las madres que cuiden el momento de la gestación y de la lactancia, porque es un momento de oro, digamos, súper valioso, donde todo lo que va aconteciendo durante el periodo es importante y deja una huella en ese bebé en desarrollo, ya sea la nutrición, la exposición a drogas, o sea, una buena alimentación, una buena hidratación, evitar el consumo de drogas, de cualquier tipo de drogas, ¿no? Los medicamentos sin una prescripción médica, el uso del azúcar y de la sal excesivo es nocivo, es negativo. Entonces, buscar información, asesorarse, acercarse al obstetra o al neonatólogo para preguntar todas las dudas, cuidando como si tuviéramos entre las manos un periodo que es de cristal y que es importante velar por ese nuevo niño en todas las cosas que puedan influenciarlo. También, bueno, actualmente hay mucha cantidad de información que circula por redes, que, bueno, no toda es de la más exacta, pero sí curiosear, promover la búsqueda, no quedarse con la palabra de una sola persona que dijo, hace tal cosa para que te baje la leche. No, buscar, leer, chusmear en las redes, hablar con los profesionales. En relación a esto, nosotros desde la facultad estamos promoviendo un programa que llamamos justamente gestaciones cuidadas, ¿sí? Porque, bueno, creemos que lo importante es el cuidado de cada detalle para que ese bebé nazca lo más saludable posible y sea también un adulto saludable. Muchísimas gracias, Fabiola. La verdad, una información muy importante. Espero que le haya servido a muchas madres, a padres, incluso a personas que por ahí todavía no están embarazadas, no están gestando, pero a futuro esta información siempre sirve. Así que muchísimas gracias, Fabiola. A ustedes. Nos vemos, estamos en contacto por cualquiera de estos temas. Muchísimas gracias. Chau, Perfecto. chau.